Saludos a todos, soy Mónica Ontiveros Urquiza y el tema que vamos a ver hoy, raleo de frutos. Los objetivos de la clase son conocer la práctica de raleo de frutos y su importancia económica en la producción frutícola, entender los criterios fisiológicos y prácticos que se tienen en cuenta para definir el momento oportuno de raleo, identificar las variables que influyen sobre la intensidad del raleo, analizar los diferentes tipos de raleo y en qué especie es más adecuada la aplicación de cada uno. Para hablar de raleo, lo primero que tenemos que tener en cuenta son aquellos factores que influyen sobre la calidad de la fruta. Y entonces podemos decir que existen factores ambientales, como son la temperatura, la humedad, la climatología en general y el nivel de radiación solar que recibe el fruto durante su crecimiento y maduración. Factores intrínsecos que tienen que ver con el cultivar y el portainjerto que utilizamos, y factores culturales que son aquellos que tienen que ver con todo el accionar de nuestras prácticas culturales en el huerto, como son poda, nutrición mineral y riego, control de plagas y enfermedades, manejo de suelo, raleo de frutos, metodología y oportunidades de cosecha y forma de conservar la fruta. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es ralear? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo ralear? ¿Qué es el raleo entonces? Se entiende por raleo a la eliminación de un cierto número de frutos cuando estos son pequeños. El raleo es una de las labores más importantes del manejo del monte frutal, ya que determina su productividad y la calidad de los frutos. Y en muchos casos, esta práctica es un complemento indispensable a la poda de fructificación. En la imagen vemos una planta de duraznero donde no se le ha practicado raleo. Los frutos próximos a la madurez se nota que son muy pequeños y están en excesiva cantidad. El exceso de fruto es un fenómeno muy común en los árboles frutales. Por ello, es de esperar que un árbol no raleado presente a la madurez de la fruta gran cantidad de frutos desuniformes, de poco tamaño y también de madurez irregular. También vamos a observar que habrá posibilidades de rotura de ramas porque están excesivamente cargadas y que al año siguiente podemos tener una alternancia productiva dependiendo de la especie que tengamos en cuenta. Por otra parte, la calidad organoléptica de la fruta es menor y se incrementan los costos de cosecha. Todas estas situaciones traen como resultado final un menor valor de la producción. ¿Para qué raleo? Raleo principalmente para alcanzar las características que exige el consumidor en cuanto a tamaño de fruto, coloración uniforme y sabor adecuado. Por otra parte, también raleamos para prevenir efectos negativos que produce una fructificación excesiva, entre los que podemos mencionar el aumento de la alternancia de la producción por la inhibición en la formación de las yemas florales, el aumento de los costos de cosecha, la rotura de ramas debido a la excesiva carga que cada una de estas debe soportar y la disminución en el precio de la producción debido a tamaños inadecuados de la fruta, presencia de lesiones en la cáscara de las mismas y coloración desuniforme. El raleo tiene los siguientes objetivos principales. El primer objetivo es el incremento del tamaño del fruto. Sabemos que el tamaño del fruto está directamente relacionado con la disponibilidad de fotosintatos durante su crecimiento. Por ello, es muy importante la relación entre la cantidad de área foliar disponible por cada fruto. En el gráfico podemos observar cómo varía el tamaño del fruto en relación al número de hojas que lo alimentan. Y allí vemos que a medida que se incrementa el número de hojas por fruto, aumenta su tamaño. Una relación hoja-fruto alta en duraznero está alrededor de 30, 40 a 75 hojas por fruto, mientras que en manzano está en el rango de 25 a 50 hojas por fruto.
La tabla nos muestra el efecto del raleo sobre el tamaño del fruto y la productividad en plantas de duraznero. A medida que disminuye el número de frutos por planta, aumenta el diámetro ecuatorial y el peso del fruto, mientras que la producción en kilo por planta y por hectárea disminuye. Por ello, hay que buscar un equilibrio entre el buen tamaño del fruto y la producción total. Otro de los objetivos de raleo es mejorar el valor de la producción. El gráfico nos muestra la relación entre el carga de frutos y el valor de la producción en duraznero. Vemos que el valor de la producción tiene un óptimo en 4, que es la carga de fruto por área seccional de tronco o rama. Si nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a tener pocos frutos y muy grandes y el valor de la producción disminuirá. Si nos desplazamos mucho hacia la derecha, vamos a obtener muchos frutos pero pequeños y el valor de la producción también disminuye. El raleo tiene también como objetivo atenuar la alternancia de la fructificación en especies propensas como manzana y peral. Esto se conoce como becería, fenómeno por el cual árboles frutales alternan fuertes cosechas con años de poca o ninguna cosecha. Es de gran importancia económica porque lo ideal sería una producción más o menos regular todos los años, ya que los años de buena producción los frutos son de pequeño calibre y por lo tanto de menor valor comercial, y los años de mala producción los frutos son pocos pero grandes, por lo que su comercialización tampoco es óptima. Estas especies se caracterizan porque la inducción y diferenciación floral coinciden con la presencia de frutos en desarrollo. Las giberelinas producidas y liberadas por las semillas son hormonas altamente inhibitorias de la inducción. Si el número de frutos y por lo tanto de semillas es muy elevado, se verá reducida de forma importante la formación de primordios florales responsables de la floración y fructificación del año siguiente. Por otra parte, en los años con exceso de frutos, la competencia nutricional provoca un menor desarrollo vegetativo, lo que supondrá la presencia de un número insuficiente de hojas por unidad de frutos que dificultará la alimentación de estos y por lo tanto su crecimiento, y además repercute negativamente en la inducción floral, mientras que en los años de escasa producción hay un fuerte desarrollo vegetativo de brotes y por lo tanto el número de hojas por fruto es muy elevado, lo que lleva a la formación de un gran número de botones florales fuertes para el año siguiente. En el gráfico vemos cómo en prunoideas la inducción y diferenciación floral ocurre posteriormente al crecimiento del fruto en la planta, mientras que en manzano y peral hay un momento de superposición entre inducción floral y desarrollo del fruto. La posición de los frutos en las ramas también influye sobre la inducción floral. Así es que en prunoideas las futuras yemas florales están por encima del fruto, por lo tanto, este está subordinado a ellas. Mientras que en pomoideas el fruto es el dominante subordinando a las yemas que se encuentran por debajo, lo que va a influir aún más en la inducción y diferenciación floral. Otro objetivo del raleo es incrementar el color del fruto. Lo que se observa aquí es un ensayo donde se evaluó la influencia del raleo sobre el color del fruto en manzana. Y se dejaron diferentes cantidades de fruto por área de sección transversal de tronco o rama. Podemos ver cómo a medida que la cantidad de frutos se incrementa, la coloración disminuye. El incremento del sabor, como objetivo del raleo, se fundamenta en el hecho de que al disminuir la cantidad de frutos, estos van a ser mejor iluminados y a la vez mejor nutridos, lo que modificará la calidad interna de estos. Por otra parte, en un estudio donde se evaluó el raleo manual y químico sobre la calidad física y química de duraznero, se observó que los árboles donde se había realizado raleo químico presentaban mayor número de frutos de calidad elegida y estos poseían un mayor contenido de sólidos solubles. Reducción de las roturas de rama. Los árboles sin raleo presentan una carga excesiva
y esto hace que la rotura de ramas debido al peso total de la carga sea muy frecuente. Normalmente una práctica que se utiliza es apuntalar las ramas con excesiva carga, pero el raleo disminuye el número de frutos, dejando en la rama la cantidad adecuada que éstas pueden soportar. Reducción de la incidencia de plagas y enfermedades. El raleo contribuye a eliminar factores que predisponen a ciertas plagas y enfermedades. Al dejar frutos aislados se evita el contacto entre ellos y disminuye considerablemente la posibilidad que algunas enfermedades tengan condiciones óptimas para su desarrollo. Por otra parte, ciertas plagas aprovechan los puntos de contacto entre los frutos para introducirse. El raleo también nos permite la eliminación oportuna de frutos dañados por plagas y enfermedades. Reducción de los costos de cosecha. El efecto del raleo sobre el rendimiento final es muchas veces negativo, dado que se trata de disminuir el número de frutos por árbol hasta un nivel tal que permite a los que quedan crecer hasta un tamaño comercial aceptable. Esta reducción de rendimiento a partir de un menor número de frutos por unidad productiva se recompensa con mayor calidad de los mismos a cosecha, menos costos de cosecha y mayor valor comercial. Incremento de la calidad de la fruta a cosecha y menor cantidad de frutas sin calibre. Sabemos que los excesos de fructificación provocan una gran producción, pero de poco o nulo valor comercial, que se caracterizan por presentar frutos de baja calidad, tanto externa como interna. Estos frutos son desuniformes, ya sea por su tamaño, por su forma y por el grado de sobrecoloración alcanzado. En lo que hace a su calidad interna, se encuentran frutos con menor nivel de azúcares, por lo que expresan menor sabor. El raleo incrementa la calidad de los frutos a cosecha y disminuye el volumen de frutas sin calibre. Reducción en el volumen de cosecha. El raleo reduce el volumen de cosecha al disminuir la cantidad de frutos por árbol. Reducción de lesiones por rameo de frutos. Se entiende por rameo a lesiones que aparecen en la cáscara de la fruta a cosecha, que son cicatrices o marcas producidas cuando el fruto es pequeño por roces de los frutos entre sí, de esto con las ramas o con las hojas. Esas lesiones se cicatrizan y cuando el fruto crece se manifiestan como marcas en la cáscara que son motivo de descarte en galpón de empaque. ¿Cuándo ralear entonces? ¿Cuál es el momento oportuno de raleo? Hay dos tipos de criterios. Un criterio fisiológico que nos dice que cuanto más temprano se realice el raleo de frutos, que inclusive puede ser de flores, mayor serán los beneficios que se obtendrán. Y un criterio práctico donde se tienen en cuenta, primero, las heladas tardías de primavera. Estas heladas efectúan un raleo natural, aun cuando implementemos métodos de control de helada. Entonces es recomendable esperar a ralear luego que pase el periodo de las últimas heladas. Y por otro lado, es recomendable, cuando se hace raleo de durazneros, esperar que se haya producido la última caída de frutos, ya que de esa manera no estaríamos eliminando frutos que caerían naturalmente. Y por lo tanto, permitimos que estos adquieran mayor tamaño, facilitando la operación de raleo. El gráfico muestra el efecto de la época de raleo en durazneros sobre el tamaño de los frutos cosechados. Observamos que a medida que demoramos el raleo, luego de plena floración, el tamaño de fruto disminuye. Raleos muy tempranos durante la floración permiten aumentar el tamaño del fruto hasta un 20 o 30% con respecto al raleo más tardío. En este ensayo, efectuado en manzanos, donde se realizó raleo manual teniendo en cuenta el beneficio calculado como porcentaje, se observó que mayor beneficio se conseguía con un raleo a los 35 días después de plena floración,
comparado con otros más tardíos. En el gráfico observamos el peso de los frutos para diferentes épocas de raleo en duraznero en cultivares Fortuna y Carson. En este ensayo se hicieron los siguientes tratamientos. Tratamiento 1, raleo temprano, a 40 días después de plena floración. Tratamiento 2, raleo medio, en el inicio del endurecimiento del carozo. El tratamiento 3, raleo tardío, 10 días después del inicio del endurecimiento del carozo. Podemos observar que el tamaño del fruto es mayor cuanto más temprano es el raleo, lo mismo que sucedía en el caso anterior en manzana. Entonces podemos decir que para cultivares de estación y tardíos se toma como fecha de inicio del raleo el inicio del endurecimiento del carozo. Este procedimiento ocurre al inicio del estadio 2 del crecimiento de los frutos, y este estadio dura de 20 a 30 días, lo que da el tiempo suficiente para realizar la labor. En cambio, en los durazneros que son tempranos y extra tempranos, este periodo es muy corto y dura de 4 a 7 días, lo que no permite hacer una labor adecuada. Por lo tanto, en estos cultivares se aconseja realizar el raleo una vez terminado el periodo de heladas. ¿Qué se ralea? Podemos decir que raleamos yemas en la poda, pues esta es la primera oportunidad que tenemos para regular la carga frutal. Al cortar ramas, estamos eliminando yemas fructíferas. Pero esto no puede reemplazar el raleo de frutos. También raleamos flores y raleamos frutos pequeños. Cuando hablamos de raleo de yemas, podemos hablar de cerezo, de la extinción de yemas fructíferas, que es una práctica que se realiza en invierno y consiste en eliminar los ramilletes para disminuir su densidad sin alterar la estructura del árbol. Esta práctica presenta la ventaja de emplear mano de obra en un momento en que ésta no es crítica, pero se debe destacar que es un tratamiento definitivo, ya que el ramillete, que puede producir fruta de buena calidad por 5 a 7 años, es eliminado en forma permanente, dejando muchas pequeñas heridas. También hay que tener en cuenta que se realiza en un momento en el cual no está definido el cuaje y aún están presentes el riesgo de heladas tardías. Sin embargo, se ha obtenido un aumento significativo del calibre de los frutos. También dijimos que se podían ralear flores. Aquí vemos brindillas de duraznero antes y después del raleo de flores. Generalmente esta tarea se hace en plena floración. Por otra parte, también se realiza raleo de frutos, que es quizás la práctica más difundida. En las imágenes vemos brindillas de duraznero antes y después del raleo. Nótese que los frutitos son pequeños y recordemos que esta tarea debe realizarse en el inicio del endurecimiento del carozo. ¿Cuánto ralear? Esta pregunta se refiere a la intensidad de raleo y va a depender de la especie o variedad, de la fertilidad del monte, del sistema de poda, del mercado, si es para consumo en fresco o para industria, y de la edad del árbol frutal. La intensidad de raleo va a variar de acuerdo a la variedad que consideremos. Sabemos que hay variedades que tienen tendencia a formar mayor cantidad de órganos florales, por lo tanto deben ser raleados de manera más intensa, mientras que aquellas poco fructíferas deben ser cuidadosamente raleadas para cumplir los objetivos de cosecha. La fertilidad del suelo influye en el crecimiento vegetativo del frutal y esta en la formación de yemas florales. Por lo tanto, mientras mayor sea la fertilidad del suelo sobre el que está implantado el monte frutal, mayor será la intensidad de raleo necesaria para cumplir con los objetivos de cosecha.
Los frutales en poda larga son raleados con mayor intensidad que los llevados en poda corta. Esto se debe a que la poda larga deja mayor cantidad de yemas fructíferas en el árbol. La intensidad del raleo variará de acuerdo al mercado de destino de nuestra producción. Si el mercado de destino es consumo en fresco, la intensidad de raleo tendrá que ser mayor por ser este mercado más exigente en tamaño, color, aroma y demás cualidades organolépticas. Si el destino va a ser industria, que admite tamaños menores, el raleo va a ser menor, ya que lo que se busca es que entren más mitades de frutas por lata. En cuanto a la edad de la planta, sabemos que la productividad varía con la edad y por lo tanto varía el raleo.